Sí, 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 la vemos, doctor. Está ya en modo presentación. Listo, no, de nuevo dar gracias al comité de este gran evento por la invitación. Para mí es un honor estar también aquí. Seguimos aquí con la gente de Medellín al lado ya con esa gran presentación que nos hizo el doctor Faber Machado. Querer seguir aportando un poquito pues en esta parte de pared abdominal y dar cositas que nos puedan servir a todo y darnos cuenta de que sí necesitamos prepararnos y necesitamos estar bien, como tanto insistió el doctor Machado en su presentación, para que los resultados al final sean los adecuados y los que todos queremos. Yo siempre les insisto, yo pongo este tipo de diapositivas porque hay que ser miembros de sociedades. Las sociedades nos ayudan en la parte educativa, en la parte logística, en la parte de preparación, en talleres, en cursos, muchas cosas, y muchas veces hasta de soporte legal nos sirven estar afiliados a las sociedades. Entonces metámonos a lo que hacemos y aprendamos a justificar lo que estamos haciendo para que vean que lo estamos haciendo de una forma bien hecha. Conflictos de interés para esta charla no, afortunadamente ninguno, sin ningún problema. Y vamos a hablar de dos aspectos importantes, que es el Botox y es el neumo, que son para la reconstrucción de pared abdominal compleja, no son para herniecitas, no son para cosas pequeñas, no son para las hernias no complejas. Estamos hablando de pared abdominal compleja, para que lo veamos muy claro. Cuando hablamos de la preparación de ese paciente, creo que han hablado todo, vamos corriendo mucho toda esta parte sin quedarnos aquí, porque es importante seguir insistiendo en que el paciente hay que valorarlo adecuadamente. La suspensión del tabaquismo, la optimización nutricional, el control de la diabetes, como lo decía el doctor Machado en su presentación, el manejo de la obesidad ideal o la menor de 30, máximo hasta 35 también, como diría él. Después de 35 tiene que ser un caso casi que urgente, una cosa muy especial. La terapia física de prehabilitación también es muy importante del paciente antes de la cirugía. Tener exámenes importantes como la espirometría y mirar la función respiratoria de estos pacientes, erradicar focos sépticos, mirar el switch de anticoagulantes orales cuando es necesario, la revaloración por anestesia y obviamente mirar si el paciente sí se puede llevar a cirugía o no se puede llevar a cirugía, porque en estas paredes abdominales completas a veces no podemos llevar al paciente a cirugía en esos momentos. Hablamos de cosas complejas y hablamos de cosas complejas. Esto no son cosas fáciles, esto son cosas que desafortunadamente todavía seguimos viendo. Y como decían ahora, de hernias muy pequeñas van saliendo todos estos pacientes, donde o por procedimientos o por miedo, por complicaciones, sobre todo quedan estos defectos gigantes de la pared abdominal. Y es lo que no queremos llegar a tener, pero es lo que desafortunadamente en las unidades de pared abdominal se van a presentar en todas partes. Entonces, son cosas que son complejas y son cosas que necesitan también una adecuación del paciente para poder realizar un tratamiento adecuado de la pared abdominal y poder llegar. Es muy importante en la preparación de la pared abdominal tener una tomografía inicial. Es muy importante hacerlo. ¿Para qué? Para poder hacer una planeación, definir si hay necesidad de manejar sinus o fístulas, hacer una prehabilitación y en la aplicación de la toxina y del neumoperitoneo, que es el tema que nos atañe, también es muy importante realizar otra tomografía preoperatoria inmediata. Eso nos van a mostrar muchas cosas y nos van a definir ciertas cosas. La toxina no es un cuento de ahora, no es un cuento de hace 5 años, no es un cuento de que la gente hace, de que yo no sé quién, de que es moda, de que es de todo. La toxina viene utilizándose desde los años 70 y la inició el doctor Scott, empezándola a manejar para el estrabismo con muy buenos resultados. Desde el 2012 se empezó a utilizar en cirugía plástica y desde el 2009 se empezó a utilizar para pared abdominal. Mirando cómo funciona un poquito la toxina botulínica, es una reacción sencilla. La toxina actúa en la placa neuromuscular, donde se une la neurona con el músculo. ¿Y qué hace? Bloquea este complejo proteico, que es el complejo proteico SNARE, y hace que no salgan la acetilcolina que está ahí para que ayude a contraer el músculo. Si él bloquea este bloqueo, no sale la acetilcolina, lo que hace es que el músculo queda con una parálisis flácida. Eso es más o menos lo que hace la toxina botulínica en el músculo. Entonces, lo que decimos aquí, bloquea temporalmente los grupos musculares laterales de la pared del abdomen. Esto hace que se disminuya la amplitud del defecto herniario y permite el avance de componentes de la pared abdominal sin debilitarla permanentemente. Esto se puede combinar con otros recursos como el neumoperitoneo y la separación de componentes, que es muy importante. También fuera de la parálisis hay otros efectos secundarios benéficos en estudios, sobre todo el efecto de analgesia. Los que han utilizado Botox
se pueden dar cuenta de que hay un fenómeno analgésico importante en estos pacientes y que se disminuye la necesidad de otro tipo de medicamentos analgésicos. Este señor fue el que nos empezó a dar la idea del Botox en la pared abdominal en el 2009. Es el doctor Tomás Ibarra Hurtado, él es cirujano general y cirujano plástico. Trabaja en Guadalajara, México, ¿sí? Y fue la persona que nos empezó diciendo, venga que sí podemos hacer cosas distintas y lo podemos hacer. Entonces miren que ya van casi más de 15, 16 años empezando con toda esta parte. Y apoyando su trabajo y apoyando lo que él hizo, empezaron a salir, obviamente, publicaciones como esta de la doctora Adriana Hernández y la doctora Estefanía Villalobos, donde nos muestran que la toxina botulínica es muy buena, y no solo para los pacientes con defectos mayores de 15 centímetros, como decían antes, ya se utilizan hasta defectos menores de 18 centímetros, porque es que la facilidad y la posibilidad de hacer de no tener que hacer una sección del transverso o arreglar el paciente con un ripsestop o muchas veces con una simplemente aproximación de la línea media, de una malla, la toxina botulínica nos da todas estas posibilidades, nos pone a hablar. Este estudio también nos muestra un estudio total de 37 pacientes donde nos muestra de que es seguro utilizar la toxina botulínica, ¿sí? No presenta eventos adversos. En ese estudio de 37 pacientes solamente un paciente tuvo que ser hospitalizado por dolor después de la aplicación de la toxina botulínica, que se controló fácilmente y no tuvo ningún problema, pero no hubo problemas de infecciones, no hubo problemas de necrosis, no hubo otro tipo de problemas. Y este tipo de estudios nos muestra la eficacia y la seguridad de la aplicación del Botox, que es importante. Todos sabemos que el Botox tiene su mayor efecto entre la cuarta y la sexta semana, pero miren que inclusive desde el 2019 se han venido presentando exposiciones de casos donde la aplicación de Botox con menos tiempo ha tenido buen resultado. Y miren, pues una aplicación de 2 semanas con un cierre exitoso, con un ripsestop en un paciente sin ninguna complicación, ¿sí? Entonces es importante mirar todo eso. El doctor Machado y en otras presentaciones se han podido mostrar de que la toxina botulínica en el paciente urgente también es beneficioso. Entonces, miren que vamos cada vez avanzando más en la posibilidad de este tipo de terapias para los pacientes y poder tener un muy buen resultado. Aquí, este estudio de los españoles del doctor José Buenos Lledo, que es de Valencia, muestra como en 80 pacientes, 40 con toxina botulínica y 40 sin toxina botulínica, como los 40 de toxina botulínica pudieron tener un cierre total de su defecto herniario con un ripsestop. Ni siquiera tuvieron que hacerle tarea a sus pacientes, fueron defectos entre 14 y 24 centímetros. Entonces miren todas esas posibilidades que se van teniendo. ¿El Botox hace milagros? No, no hace milagros, pero sí da una muy buena posibilidad. ¿Qué tenemos nosotros en Colombia? Estos son los dos tipos de toxinas que tenemos en Colombia, el Botox y el Dysport. Miren que uno es de 100 y el otro es de 500, no es que esta tenga mucho más. La equivalencia de este y este son totalmente distintos, entonces uno tiene que estar pendiente y tener que estar fijándose en cuál es la equivalencia de estos pacientes. Listo. En Perú y donde nos estén viendo tienen que mirar cuál es la disponibilidad en cada país, pero sí hay cosas básicas muy importantes que tenemos que saber de la toxina botulínica, y es mirar, uno, las otras marcas. Estas son otras marcas de las cuales nosotros no disponemos, pero sabemos que existen aquí en Latinoamérica. Entonces tiene que tener uno de toda esa posibilidad. Tenemos que saber que el Botox se tiene que transportar y se tiene que mantener en una cadena de frío. Es muy importante mantenerlo a la temperatura adecuada para que no se inactive, ¿sí? Y hay que saberlo preparar. Doctores, la mayoría de las ampollas de Botox traen esto, que es la técnica de dilución, el kit de dilución. Esto es un resumen muy fácil. La preparación con 5 mililitros de solución salina. Se debe verificar el vacío, mezclar muy suavemente por 15 a 20 segundos. Si están viendo el movimiento de mi mano, es un movimiento lento, no es un movimiento rápido, no es haciéndole así para sacar espuma como en una botella de champaña. Es lo que no tenemos que hacer. Generalmente cuando uno está introduciendo un líquido para diluirlo, se prefiere utilizar la aguja contra la pared para que la presión del líquido no pegue sobre la preparación, ¿sí? No generar espuma es muy importante y mantener el líquido totalmente limpio. Eso es lo que se tiene que hacer. Y cuando se aplica, no mezclar con otras cosas, no con lidocaína, usar bajo volumen, ¿sí? Jeringa de insulina,
Generalmente la recomendación es con un espinocán de 27 y aplicar en el vientre muscular, es donde se debe aplicar. Es muy importante hacerlo para todo. Entonces uno ve en la literatura una cantidad de recomendaciones y de todo, en todos los músculos del cuerpo. Miren aquí, en el cuello, en las extremidades superiores, en todas partes, y hay más. Uno dice, venga, ¿y la aplicación de pared qué? Eso es estándar, es lo mismo para todo el mundo. Le vamos a aplicar una ampolla a cada uno, o cómo tenemos que hacer. Las recomendaciones actuales se pueden basar en estos tres aspectos que son muy importantes para calcular una dosis de pared. Si ven esta tomografía de aquí, ven el grosor de esta pared abdominal, es totalmente distinta a esta pared abdominal. Entonces la recomendación es que si la pared lateral totalmente tiene un grosor de menos de 2.5 centímetros, se aplican 200 unidades, 100 a cada lado. Si el espesor de la pared está entre 2.5 y 3 centímetros, se aplican 300 unidades, 150 a cada lado. Si el espesor es mayor de 3 centímetros, se aplican 400 unidades, 200 a cada lado. ¿Cómo? Distribuidas en 10 puntos de aplicación, 5 a un lado, 5 al otro. Hay escuelas que tienen un punto de aplicación en un lado, otros 3 puntos, otros 5 puntos. Y ahora vamos viendo un posible avance, y esta es una imagen de un chat de WhatsApp del doctor Tomás Ibarra con el doctor Andrés Hansen, también cirujano colombiano, donde habla de que ya no son 10 puntos, sino 20 puntos para aplicar Botox. Y él dice que ¿por qué? Obviamente no es para todos los pacientes, sino para los pacientes complejos. Él dice que esta distribución aumenta el número, la aplica en casos difíciles porque el halo de acción del Botox es de 1 a 1.5 centímetros de diámetro. Entonces, si él tiene solamente 5 aplicaciones en cada lado, va a tener menos halo de acción del Botox en la pared muscular. Si tiene 10 a cada lado, va a tener más halo de acción. Esa es la explicación que él da. Ojo, miren que son 400 y no son para todos los pacientes, son para los pacientes complejos. Sin embargo, los que han aplicado Botox, hemos aplicado Botox, saben que la aplicación de cada punto es un punto doloroso y a veces los pacientes se van a quedar mucho para 20 pinchazos de esta parte. Entonces, ahí vamos, pero ese es un avance que se tiene haciendo y muy probablemente los resultados se mostrarán más adelante con este tipo de aplicación. ¿Cómo se aplica? Generalmente es más ideal aplicarlo bajo guía ecográfica. Se puede aplicar por otras partes, con otras técnicas, con apoyo manual, con electromiografía, con guía ecográfica, con todo, pero generalmente la guía ecográfica va a ser la mejor. Generalmente la forma que nosotros lo hacemos es marcando el paciente. Está la línea costal, la espina ilíaca, la línea axilar media y la posterior, y se distribuyen los 5 puntos. Miren que se marcan los 5 puntos donde se van a colocar la aplicación de la toxina botulínica. Esa toxina se hace bajo guía ecográfica, ¿sí? Y es muy importante, cada punto lo hace un radiólogo o lo puede hacer un cirujano entrenado en ecografía para pared abdominal. Cada vez más los cirujanos han ido ganando este puesto, pero mientras no se tenga, o si usted tiene un buen equipo de trabajo en su institución hospitalaria, puede sentarse con el radiólogo para poder cuadrar toda esta parte. Esto es lo que debe pasar. La aplicación debe llegar a todos los músculos, al transverso, al oblicuo interno y al oblicuo externo. Debe haber aplicación de Botox en los 3 vientres musculares. Listo, es muy importante para que el éxito sea el adecuado. Aquí ven cómo pasa la aguja y aquí van a ver cómo se marca el movimiento, ¿cierto? Miren que aquí se van viendo, si aquí van viendo la aguja, aquí van viendo cómo empieza a salir la toxina botulínica en el transverso, se va desplazando la aguja al oblicuo menor y miren cómo va quedando el halo de toxina botulínica aplicada, ¿sí? Y aquí va pasando al oblicuo externo, donde van a estar los 3 vientres con toxina botulínica. Ahí tienen la aplicación de un punto, es muy importante. Y si son 5 puntos, esto mismo se tiene que repetir en cada punto, a los 3 vientres musculares. Es muy importante. No es un punto para este, un punto para este, un punto para este, no. Los 5 puntos tienen que ir en los 3 vientres musculares. Lo que les hablaba ahorita, la forma de
de poderlo aplicar en forma manual, con electromiografía, con electromiografía, con ecografía. La ecografía da más exactitud, da distensión de los músculos vecinos, tiene un tiempo requerido para la localización más bajo, localización de la placa motora baja, evitar punción de estructuras sensibles alta, vista previo de cada músculo, visualización de la infiltración, ¿sí? El nivel de la dificultad es alto si usted no está entrenado, pero con los entrenamientos que hay hoy puede mejorar todo eso, con una buena curva, como siempre se ha insistido en todo. El costo económico de una ecografía no es tan alto como otro tipo de cosas en nuestro medio, ¿cierto? Molestias añadidas a la punción no, y necesidad de los conocimientos técnicos, obvio, si usted no sabe hacer un procedimiento, no lo haga, usted no invente, no se ponga a hacer lo que usted nunca ha hecho, lo que usted nunca se ha entrenado, lo que usted no está, no debe hacerlo. Eso es muy claro, lo tenemos que tener muy claro todos. Entonces, ¿por qué el TAC antes y después de la aplicación de la toxina? 1. Podemos medir la amplitud del defecto, el diámetro de la cavidad, el espesor máximo de la pared, la longitud máxima de la pared y la distancia del oblicuo mayor a la piel. Todo eso nos sirve para planear y para saber qué efectos vamos a encontrar. El inicio del efecto de la toxina botulínica se empieza a generar generalmente a los 10 días. Por eso ustedes, si recuerdan el estudio de la aplicación de Botox en 2 semanas con buen efecto, tiene un pico máximo entre la cuarta y la sexta semana y el efecto puede durar hasta 6 meses. Entonces es muy importante que tengamos todo esto en cuenta. Miren aquí cambios en el espesor del músculo en reposo, antes de la toxina y después de la toxina. Miren que aquí este músculo en reposo medía 2.32 centímetros y aquí 2.12. Cuando la toxina se aplicó después la toxina botulínica, miren cómo disminuyó este espesor, ¿sí? Volvió más fácil y miren al mismo lado. Este es el mismo paciente. Listo, disminuyó hasta en un 42% el espesor del músculo en reposo. La longitud muscular, aquí mide 9.7 centímetros, aquí mide 10.4. Miren cómo aumentó aquí a 14 y aquí a 16. Aumentó un 51% esa longitud muscular en reposo en esa pared abdominal. El diámetro de la cavidad en reposo, este diámetro era de 22.6 centímetros y aquí aumentó a 26.6, aumentó un 18% después de la toxina botulínica. El diámetro de la cavidad con Valsalva, aquí 19.6 y aquí 28.5, aumentó un 42%. Entonces miren los efectos que va teniendo la toxina botulínica en esa pared. Amplitud del defecto en reposo, antes de la toxina 11.3 centímetros, después de la toxina cerró a 7.71. Esta es la posibilidad de que usted no tenga que hacer un TAR y pueda hacer un RIPS stop o pueda afrontar la línea media sin ni siquiera hacer ningún tipo de separación, ¿cierto? Entonces mire que ese defecto disminuyó hasta un 32% en este paciente. A veces se puede lograr cierres primarios. En este paciente se aplicó toxina botulínica. Mírenlo aquí con todo, miren la tomografía del paciente. Miren el momento de la cirugía de este paciente, ¿sí? Miren cómo los músculos están flojos y ceden totalmente. Miren aquí el cierre, un cierre primario con una malla, ¿sí? El paciente al año, en toda esta parte sin ningún problema, sin problemas funcionales, sin problemas estéticos, sin problemas de nadie, haciendo sus actividades totalmente normales. Es muy importante, toxina asociada a defectos donde se tuvo que hacer un TAR, alguna cosa, a 2 años después, miren 2 años después, la parada abdominal sin ningún problema, esta barriga le volvió a salir al señor. Entonces miren que es una cosa que tiene un muy buen efecto y le va a ayudar a uno a hacer las cosas mucho mejor. Esto solito es muy difícil hacerlo y muy probablemente puede que usted termine haciendo un TAR o alguna cosa, pero puede que no. Y puede que este paciente necesite un puente, que no es lo ideal, que se ha repetido varias veces hoy, que no es lo ideal en este tipo de pacientes. Por eso, preparar los pacientes con este tipo de tácticas nos va a ayudar mucho a que sigamos haciendo las cosas bien hechas. Entonces, el uso de la toxina botulínica es una opción de la preparación prequirúrgica en pacientes con defectos de más de 8 a 10 centímetros. Tiene una muy baja morbilidad. La parálisis flácida que causa es reversible. Disminuye el tamaño del defecto y el espesor muscular, aumenta la longitud de los músculos y el diámetro de la cavidad abdominal, facilita la restitución de la línea media y evita en muchos casos la separación de componentes. Aplicar la toxina es fácilmente replicable,
permite efectuar cierres sin tensión y en defectos muy grandes se puede combinar con otras opciones como el neumoperitoneo y la separación de componentes. Es muy importante. Entonces, nos tiene que caer esta pregunta: ¿el Botox sirve? Claro que sirve, totalmente sirve y está demostrado que sirve. Y si no, que nos lo diga nuestro amigo Canino aquí con toda esta parte. Entonces, tenemos que querer la toxina botulínica, tenemos que utilizar la toxina botulínica, debemos utilizar la toxina botulínica. Es muy importante cuando estamos formando o cuando tenemos una unidad de paraabdominal para el beneficio de nuestros pacientes. Tenemos que ofrecerle todas estas posibilidades. Y hablando del neumoperitoneo, hablamos con este señor, que es un cirujano argentino, que fue la primera persona que hizo un neumoperitoneo terapéutico para la reparación de grandes eventraciones. Entonces imagínense, estamos en el 2025 y la primera descripción que hizo este señor fue en 1940, una paciente con cardiopatía que llegó con una hernia encarcerada. Él le puso 2 catéteres, la tuvo 8 días con esos catéteres y cuando reparó eso no tuvo ningún problema porque le soltó todas las adherencias y la paciente tuvo un muy buen desenlace de su patología herniaria. Entonces miren desde cuándo viene toda esta parte y desde cuándo viene todo, y nosotros seguimos con la cabeza cerrada, es decir, no necesitamos utilizar esto o no hay necesidad de utilizar esto. Doctores, lo necesitamos, nos sirve y nos ayuda mucho y los pacientes siempre se lo agradecerán con todas esas partes. El neumoperitoneo cambia y miren las publicaciones nuevas vienen más o menos otra vez desde 2009 en adelante, igual casi que desde que empezó también el Botox con todas estas cosas. Entonces miren en esta tomografía este defecto con neumo cómo cambian y en este defecto con neumo cómo está. Mire cómo este neumo viene y otra vez retrae y vuelve a su continencia normal todas las asas intestinales y nos ayuda a muchas cosas. ¿Sí? Estudios lo siguen mostrando. Es una técnica, una táctica muy importante para poder ayudarnos en las hernias con pérdida de dominio. Nos ayudan demasiado en toda esta parte. Miren cómo nos sirve también para las hernias subcostales gigantes, no solamente para las hernias de línea media. Nos sirven demasiadas situaciones y tiene unas cuestiones o unos factores fisiológicos importantes que nos ayudan mucho. Es que uno estabiliza la forma y la función del diafragma, elonga los músculos de la pared abdominal al igual que el Botox, aumenta la capacitancia de la pared abdominal, hace lisis neumática de adherencia laxa, y el que ha operado con neumoperitoneo sabe la belleza y la maravilla que es entrar a una cavidad con neumo donde usted tiene una cantidad de adherencias que si no lo hace estaría peleando con ellas quién sabe cuánto tiempo y aumentando el riesgo de incisiones en las asas intestinales, de fístulas y otras cosas distintas, y esto le va a mejorar mucho esas posibilidades. Mejora la circulación portomesentérica, reduce el edema crónico de los mesos y de las asas intestinales y reduce el volumen visceral. Entonces miren todos los efectos que el neumo tiene. Eso sí que es importante. Este es un estudio chileno que se los traigo ahí para que lo copien y miren en español, para que no tengamos problemas de idiomas ni de nada, cómo son todas esas bondades fisiológicas que tiene el neumoperitoneo para que lo revisen y den cuenta de todo lo que puede existir para esta parte. Miren con el neumo también lo que pasa, miren este paciente, miren la longitud, miren el espesor, miren la pérdida de domicilio de este paciente con un neumoperitoneo. Miren inclusive que se ve solamente aire, no se ven asas intestinales aquí metidas. Muy probablemente la aparición de adherencias en este paciente cuando lo reparen va a ser mínima o nula. Entonces miren esa gran ventaja que tienen los pacientes con neumo. ¿Y cómo puede hacer usted el neumo? De varias formas. Nosotros generalmente lo hacemos bajo guía ecográfica, pero usted también lo puede hacer por una punción en el punto de Palmer bajo anestesia local y en salas de cirugía. Este video que les voy a mostrar me lo prestó el doctor Gabriel González, que él hace sus neumos generalmente con técnicas de punciones dirigidas por él y simplemente se utiliza un catéter monolumen con anestesia local. ¿Qué hace el doctor Gabriel González aquí? Viene el paciente despierto, en salas, lo lleva, ubica el punto de Palmer y lo que le va a hacer es, llanamente aquí, hacer un trayecto
con anestesia local. Tratar de ir hasta la calle, siempre aspirar, para darse cuenta de que no está ni en una asa intestinal, ni en un vaso, ni nada, y venirse aspirando y aplicando el anestésico local para este tipo de pacientes y hacer el procedimiento. Entonces miren que se hace totalmente bajo anestesia local. Aquí igual. Ya teniendo el paciente infiltrado con anestesia local, se le coloca la aguja de Veres. En este paciente es una aguja de Veres metálica que se puede desarmar, entrar a la cavidad y como va haciendo los dos brinquitos que se sienten para no saber que está en la cavidad abdominal. Obviamente ahí cercano no hay cicatrices, ahí cercano no hay fístulas, ahí cercano no hay cuerpos extraños, ahí cercano no hay nada. Es un área despejada totalmente, ¿cierto? Se hace la prueba para mirar de que estemos en cavidad y no tengamos ningún problema. Y al hacer la prueba, lo primero que se le hace es quitar el alma de la aguja de Veres. Lo quito y muestre está seguro, quita el alma de la aguja de Veres y pasa la guía del catéter. Una guía normal de un catéter central monolumen. ¿Sí? Y miren, con el paciente despierto, el paciente en salas. Que es que no tengo ecografía, que es que no tengo tomografía, que es que no tengo todo. Mire que se puede colocar sin ningún problema. La guía no debe presentar ninguna repulsa, ninguna fuerza. La guía debe entrar fácilmente. Si usted tiene repulsa, si tiene que hacer fuerza para entrar en la guía, muy probablemente está donde no debe estar, ¿cierto? Tener la guía adentro, pues sacamos el resto de la aguja de Veres. Y como con cualquier catéter central, hacemos la parte de dilatación. Y ya lo que hacemos es el paso del catéter. Y como se entra el catéter, uno se saca la guía, se fija el catéter y se empieza a hacer la insuflación del neumoperitoneo. Sí, eso es importante. Después de hacerlo, esto es muy importante, unos rayos X del control. Esta es la radiografía normal que usted debe esperar. Mire el neumoperitoneo del paciente, mire el aire bajo los diafragmas. No esto, miren el catéter aquí y miren todo esto, asas intestinales llenas de aire. Fue un catéter que quedó dentro de un asa intestinal. Es uno de los riesgos, es una de las complicaciones que se tienen, por eso hay que hacerlo totalmente. ¿Cuánto se debe insuflar? Generalmente entre 12 y 15 centímetros kilo día. Se puede hacer con aire ambiente, no tiene ningún problema. Hay una recomendación especial que es insuflar con el paciente sentado. Esto va a tener menos irritación. Muchas veces hay gente que no cuenta cuánto. ¿Hasta cuánto lo cuenta? Hasta que el paciente diga, me duele el hombro. El paciente diga, me duele el hombro, pare. Ese es su nervio frénico diciendo, hasta aquí llegamos hoy. En toda esa parte, el paciente debe tener tromboprofilaxis y debe tener terapia respiratoria. Hay instituciones que hacen este tipo de neumoperitoneo ambulatorio, hay instituciones que lo hacen hospitalario. Ya cada quien, según sus protocolos, sus complicaciones, sus necesidades y de todo, define cómo lo haga. Pero se puede hacer ambulatorio y se puede hacer hospitalario. Dentro de los ambulatorios hay gente que le dicen al paciente, venga todos los días y yo lo insuflo. También hay gente que hace que le enseña al paciente a insuflarse, hasta cuánto se insufla y que lo hagan y van más seriamente a controles. Ya cada quien escoge lo que quiere hacer con toda esa parte. Miren lo que nos muestran, miren estos pacientes con neumo. Es muy importante, miren la aparición de los defectos, miren la ruptura de las adherencias que se presentan en estos pacientes y esas posibilidades que nos dan en la cavidad, perdón. Miren qué diferencia esta cavidad con un poco menos de adherencias y de todo que podemos tener. Miren este paciente con este neumoperitoneo que se hizo, miren al final cómo termina. Son posibilidades técnicas que uno tiene para hacer en estos pacientes y poder hacer las cositas importantes. Después de ver que tenemos la posibilidad de la toxina del neumo o de la toxina botulínica, perdón, o del neumoperitoneo,
También podemos hacerla junta, podemos combinar las dos, ¿cierto? Y es muy importante combinarla muchas veces en los pacientes que tienen pérdida de domicilio, o en los pacientes que tienen mallas, o en los pacientes que tienen otro tipo de condiciones que nos pueden ayudar a toda esta parte. Entonces, hacer esa mezcla de las dos técnicas es muy importante, y es aplicarle 30 o 40 días antes de cirugía al paciente la toxina botulínica, y los últimos 10 a 14 días mirar la posibilidad del neumo. Es una técnica que mixta también le va a servir mucho y le va a ayudar mucho a los pacientes. Miren, por ejemplo, este paciente tenía neumo, tenía toxina, terminó con un TAR y no tuvo ningún problema. Mire lo que aquí se pudo hacer sin ningún problema. Aquí está la paciente un año después. En toda esta parte, esta señora también, con pérdida de domicilio, con mallas, con todo, tenía neumo, tenía botox, terminó también sin ningún problema de esta parte. Entonces es importante poder combinar estas técnicas para tener un resultado adecuado en este tipo de pacientes, que tengan una funcionalidad adecuada de su pared abdominal sin ningún problema. Cuando el aumento del volumen de la cavidad nos va a servir demasiado. Entonces, cuando yo tengo todo esto, el SAC o el TAR nos aumentan hasta el 6% del volumen de la cavidad abdominal. Cuando le pongo toxina botulínica me aumenta hasta un 20%. Y cuando utilizo la toxina botulínica y el neumoperitoneo me puedo aumentar hasta un 35-40%. Miren que un 35% de los defectos mayores de 15 centímetros requieren SAC o TAR, a pesar de utilizar toxina botulínica y neumoperitoneo. Entonces es una táctica que me va a servir mucho para poder hacer adecuadamente una reparación de la pared abdominal de estos pacientes. Entonces, ¿qué es importante? Estudie adecuadamente y conozca y entienda a su paciente. Prepare el paciente y prepare la pared. No solamente que el paciente deje de fumar, no solamente que tenga la diabetes controlada, no solamente que tenga todo. Prepare la pared con el neumo y con la toxina. Le van a ayudar mucho. Hay múltiples opciones para lograr la reconstrucción anatómica, funcional y cosmética de la pared abdominal. Planee su cirugía. Lo decía el doctor Machado, tenga siempre un plan A, un plan B, un plan C, un plan D. Todos los que pueda tener, téngalo siempre. Que la pared abdominal y la cavidad abdominal son una caja de Pandora. Usted no sabe, usted va a entrar, usted no sabe qué se va a encontrar ahí. Busque siempre el escenario más amable posible. Una adecuada preparación disminuye riesgos, tiempo operatorio, complicaciones y dinero. La pared es un órgano muy importante. No improvise, el costo puede ser totalmente alto. Entonces, ¿usted para qué va a llorar? Usted no tiene por qué llorar. Si usted tiene la posibilidad de neumo y de toxina, no llore. Prepárelo. Si usted no lo va a hacer, lo que le va a pasar es esto, pues madre, y ahí sí llore todo lo que quiera. Eso sí es muy horrible que a uno le pase una cosa de estas, pero para eso está también. Y la otra cosa, ¿existe algo mejor que un cirujano preparado en pared abdominal? Sí, 2 cirujanos preparados en pared abdominal. La pared abdominal compleja es para mínimo 2 cirujanos, es para un grupo multidisciplinario. No es para el héroe, no es para el Superman solo. Ya no somos ese tipo de cirujano. Somos grupos, somos unidos, siempre trabajemos juntos, y es lo mejor que podemos hacer, y los mejores resultados los podemos obtener. Aquí les dejo mis datos. Muchas gracias, espero haber aportado un granito de arena a este gran evento y que las cosas queden claras. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, aquí estoy.